Dicen que cuando la noche cae y el viento comienza a soplar entre los árboles, existen fuerzas invisibles que despiertan y caminan entre nosotros. Fuerzas que no entienden de fronteras, religiones o tiempos. Son los mismos susurros que han helado la sangre de aldeanos en la India, de comunidades mayas en la península de Yucatán y de los pobladores de Catemaco en Veracruz. Brujos, hechiceros y transformistas de la oscuridad que parecen haber firmado un pacto eterno con lo prohibido. La humanidad siempre ha sentido una mezcla de miedo y fascinación hacia la brujería. No hablamos solo de pócimas ni de simples supersticiones, sino de rituales cargados de sombras, de pactos de sangre y de la capacidad de cambiar la esencia misma de lo humano. A través de los siglos, cada cultura ha tejido sus propios relatos de quienes se atreven a manipular fuerzas ocultas, invocar espíritus, transformarse en bestias, extraer la vida de los inocentes para obtener poder, o abrir portales hacia realidades donde reinan entidades sin nombre. El brujo no es solo un personaje marginal en estas historias. En muchas ocasiones fue guía, verdugo y salvador, todo al mismo tiempo. Alguien que podía maldecir al enemigo, sanar al enfermo o torcer la voluntad de la naturaleza. La ambigüedad de su poder es lo que lo vuelve tan temido, porque nunca sabe si el hechizo traerá salvación o condena. Hoy recorreremos 3 escenarios oscuros, 3 leyendas que nacieron en distintos rincones del mundo, pero que comparten la misma raíz, el miedo a lo desconocido y el pacto con la oscuridad. Viajaremos primero a la India, donde los Odiyans dominaron la noche y se convirtieron en figuras temidas por su capacidad de cambiar de forma y matar sin dejar huella. Después nos adentraremos en las selvas de los mayas, donde los Huay y los brujos chivos sembraron el terror con sus metamorfosis y rituales sangrientos. Y finalmente llegaremos a México, a la tierra de Catemaco, donde la brujería no es un mito enterrado en el pasado, sino una práctica viva que atrae cada año a miles de creyentes y curiosos. Prepárate. No importa si eres escéptico o creyente, estas historias tienen un poder extraño, el de hacerte mirar por encima del hombro en mitad de la oscuridad, preguntándote si lo que acabas de sentir fue un simple escalofrío o la presencia de algo que aún camina entre nosotros. En lo profundo del estado de Kerala, al sur de la India, aún se murmura sobre figuras que aterrorizaron a generaciones enteras. Los Odiyans, brujos envueltos en un halo de misterio, practicantes del Odividya, un arte oscuro que mezclaba rebelión social con la magia negra más escalofriante. Lo que comenzó como un arma de resistencia contra las castas dominantes, pronto se convirtió en un mito de terror que sobrevivió siglos, dejando tras de sí un rastro de miedos, rumores y muertes inexplicables. La leyenda cuenta que los Odiyans poseían un don tan inquietante como prohibido, la capacidad de transformarse en bestias o incluso en objetos inanimados para acechar a sus víctimas. Podían convertirse en toros con 3 patas, perros negros con un ojo adicional, chacales de hocico retorcido, o en simples piedras que, al acercarse, cobraban vida. El engaño era parte de su arte. Cada deformidad servía para provocar la curiosidad de los incautos, quienes al observar más de cerca caían en la trampa mortal. Sin embargo, lo que más horrorizaba a la población era el ritual mediante el cual obtenían su poder. Se decía que el Odiyan necesitaba un aceite especial, conocido como Pilla Tailam, elaborado a partir del saco amniótico de mujeres embarazadas. A medianoche, bajo el canto de mantras secretos, las mujeres eran atraídas fuera de sus hogares en estado de trance. El brujo extraía el feto sin dejar herida visible, utilizaba el fluido para preparar la pócima y regresaba el cuerpo sin vida a la cama, donde sería hallado al amanecer. Esa mezcla, aplicada
aplicada detrás de las orejas, le otorgaba al Odiyan la fuerza y la facultad de cambiar de forma. La sola idea de este ritual bastaba para mantener a los aldeanos encerrados en sus casas cuando la oscuridad caía. Los caminos rurales de Kerala eran un escenario perfecto para su cacería. En una época sin electricidad, los viajeros solo se alumbraban con haces de hojas de coco encendidas. Aquellas luces proyectaban sombras largas y temblorosas, y entre ellas el Odiyan esperaba. Los relatos hablan de siluetas animales que aparecían de repente en la ruta, de olores nauseabundos que anunciaban la presencia del brujo, y de crujidos extraños en los matorrales que helaban la sangre de los caminantes. El método de ataque variaba según el mito. Algunos decían que bastaba un simple roce del Odiyan para arrebatar la vida. Otros aseguraban que portaban armas ocultas, mientras que muchos afirmaban que lo más terrible era la muerte por miedo, el terror, amplificado por el ambiente nocturno y las leyendas que todos conocían. Era suficiente para que una víctima colapsara de un paro cardíaco en plena oscuridad. Era como si el Odiyan no solo matara cuerpos, sino también voluntades. El nombre mismo del brujo proviene del verbo odikuka, que significa romper. Parte de sus rituales consistía en quebrar un palo que representaba la columna vertebral de la víctima. Aquella acción simbólica no era un simple gesto, era una declaración de muerte. Una vez realizada, se transformaba y aguardaba en el camino hasta que el destino hiciera el resto. En Palakkad, donde la leyenda cobró más fuerza, las familias vivían con miedo constante. Antes de salir de noche, muchos rezaban oraciones especiales, llevaban amuletos o evitaban viajar solos. Los ancianos decían que si percibías un olor ácido en medio del bosque o veías una figura animal que permanecía inmóvil en la oscuridad, debías huir sin mirar atrás. De lo contrario, estabas condenado. Algunos folcloristas sostienen que las castas dominantes también utilizaban a los Odiyans como asesinos a sueldo, contratándolos para eliminar rivales o enemigos políticos. Así, la figura del brujo adquirió una doble cara: verdugo de los poderosos y, al mismo tiempo, símbolo de resistencia de los oprimidos. Esa ambigüedad alimentó su leyenda y permitió que se extendiera hasta mediados del siglo XX, cuando todavía había quienes aseguraban haber visto a un Odiyan merodeando en los arrozales. Los racionalistas modernos intentan explicar estas historias como simples engaños. Argumentan que los Odiyans no eran más que hombres disfrazados con pieles de animales, hábiles en el arte de la ilusión, que aprovechaban el miedo colectivo para infundir respeto. Otros creen que eran expertos en hipnosis o sugestión, capaces de manipular la mente de sus víctimas hasta llevarlas al límite del pánico. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que resulta difícil descartar los centenares de testimonios consistentes que describen encuentros con estas criaturas. En las selvas espesas de la península de Yucatán, donde el calor sofocante y el canto de los insectos forman un murmullo eterno, nacieron relatos que todavía hielan la sangre de los pobladores. Los mayas, herederos de una cosmovisión donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazaban en cada aspecto de la vida, creían en la existencia de brujos capaces de cruzar los límites entre lo humano y lo animal. Estos seres eran conocidos como Wai o Wai, figuras envueltas en misterio que, según la tradición, podían transformarse en bestias para desatar el terror en la comunidad. El brujo maya no era un simple hechicero, era alguien que había pactado con fuerzas oscuras, capaz de manipular la realidad misma. El X-Men, como también se le conocía, podía curar o maldecir, sanar cuerpos o condenar almas. La ambigüedad de su poder lo volvía indispensable para la comunidad, pero también temido
porque todos sabían que bajo ciertas circunstancias podía convertirse en un monstruo hambriento de sangre. Entre las figuras más aterradoras destaca el Huay Chivo, descrito como un ser de pelaje negro, cuernos retorcidos y ojos brillantes que parecían brasas encendidas en la oscuridad. No se trataba de una bestia salvaje cualquiera. El pueblo creía que era un hombre que había vendido su alma al Quisín, el diablo maya, a cambio del poder de transformarse en esta criatura. Su objetivo era claro: sembrar el miedo, destruir, aprovechar la debilidad de los inocentes y fortalecer su vínculo con lo maligno. Los relatos cuentan que, al caer la noche, el Huay Chivo merodeaba por los pueblos, embistiendo a quien se cruzara en su camino. Los animales amanecían muertos, con señales extrañas en el cuerpo. Los corrales aparecían destruidos y las casas sentían vibraciones como si algo pesado hubiera golpeado sus paredes. El pueblo lo interpretaba como la obra del brujo transformado, pero la metamorfosis no era gratuita. Según las leyendas, el ritual para convertirse en bestia requería de un sacrificio sangriento. El brujo debía rezar 9 veces el Padre Nuestro al revés, encender un círculo de velas negras y arrancar el corazón del animal en el que deseaba convertirse. Tras beber su sangre y dar 9 giros completos alrededor del fuego, el último salto lo transformaba en la criatura. Era un pacto ritual, un renacimiento macabro, donde la humanidad quedaba atrás y emergía la bestia. El pueblo vivía bajo un miedo constante. Se decía que los Huayes no solo mataban animales, sino que también atacaban a personas. Había testimonios de mujeres que afirmaban haber sido dormidas por un soplo invisible y luego ultrajadas por un ser que no era ni hombre ni animal. Otros relataban cómo los brujos entraban a las casas en la noche, derribaban las paredes de piedra y devoraban los sesos de los animales recién sacrificados. El terror no estaba en si los encuentros eran reales o no, sino en la certeza de que alguien dentro de la misma comunidad podía ser el brujo. Los mayas también creían en la existencia de huayacompañantes, entidades que compartían el alma con cada persona como una especie de espíritu gemelo. Al principio, este vínculo era sagrado y protector, pero con el paso del tiempo, tras la demonización de las creencias indígenas durante la conquista, se transformó en un símbolo de brujería y magia negra. El Huay ya no era un guardián, sino un reflejo oscuro de la persona, capaz de manifestarse en animales o fenómenos sobrenaturales para causar daño. El suspenso en estas leyendas crecía con las noches sin luna. Imagina un pueblo maya rodeado por la selva interminable. Los niños se recogían temprano, las hogueras ardían con más fuerza y los ancianos aconsejaban no mirar directamente al bosque, porque allí, entre los troncos y el humo, podían brillar los 2 ojos incandescentes de un Huay Chivo, observando en silencio. Bastaba un crujido de ramas para despertar el pánico, porque todos sabían que el brujo podía estar al acecho, esperando al más vulnerable para atacar. Con los siglos, los relatos se mezclaron con la tradición oral, pero en comunidades rurales todavía se escuchan historias recientes. Ganaderos que juran haber visto un chivo negro de tamaño descomunal embestir su rancho y desaparecer en el aire. Familias que despertaron con el hedor de sangre fresca sin explicación alguna. O viajeros que, al caminar por la selva, sintieron como una sombra pesada los seguía, hasta que al girar, vieron un par de ojos brillantes flotando en la penumbra. El horror de estas historias no radica únicamente en la bestia, sino en el hecho de que el monstruo es, en esencia, humano. Tu vecino, tu amigo, incluso un familiar, cualquiera podría ser un brujo. Esa incertidumbre es lo que realmente mantiene viva la leyenda. La sensación de que lo cotidiano puede transformarse en algo aterrador de un momento a otro.
profundo del estado de Veracruz, a orillas del Golfo de México y rodeada por la enigmática Sierra de los Tuxtlas, se levanta una ciudad cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de misterio: Catemaco. Entre lagunas envueltas en niebla, selvas húmedas y volcanes dormidos, late un corazón místico donde la brujería no es solo recuerdo del pasado, sino una práctica viva que atrae cada año a miles de creyentes, curiosos y escépticos. El nombre de la ciudad, proveniente del náhuatl, significa lugar de las casas quemadas, un eco de las erupciones volcánicas que marcaron la región. Pero para muchos, ese nombre es más bien una advertencia. Aquí, el fuego no solo destruye, también purifica. Y en Catemaco, el fuego arde en altares, en círculos de velas y en rituales que rozan lo prohibido. La tradición mágica de Catemaco tiene raíces profundas. Desde tiempos prehispánicos, los olmecas y después los mexicas practicaban rituales de sanación, invocación y sacrificio en estas tierras. Con la llegada de los españoles y los esclavos africanos, las creencias indígenas se mezclaron con el catolicismo y las prácticas afro-cubanas, dando origen a un sincretismo oscuro donde santos, orishas, la Virgen del Carmen, la Santa Muerte y hasta Satanás conviven en un mismo altar. Pero lo que distingue a Catemaco es que aquí la brujería no quedó sepultada en el pasado. Aún hoy, los brujos mayores son personajes reconocidos, consultados por políticos, empresarios y gente común que busca soluciones donde la medicina y la religión no han podido responder. Los habitantes lo dicen sin rodeos: en Catemaco hay un brujo o chamán en cada calle. Y no todos son iguales. Los hay blancos, dedicados a la sanación y la purificación, y los hay negros, que ofrecen pactos, maldiciones y trabajos oscuros. El evento más famoso es el llamado Día del Brujo, celebrado el primer viernes de marzo. Esa noche, cientos de personas atraviesan la laguna en lanchas iluminadas por antorchas, rumbo al Cerro del Mono Blanco, donde se realizan rituales de purificación y, según los rumores, también de invocación demoníaca. El aire se carga de incienso, cantos y oraciones, pero también de un miedo latente, el de saber que en la misma ceremonia pueden abrirse puertas a fuerzas que escapan del control humano. Los relatos de quienes han asistido a las misas negras de Catemaco son estremecedores. Se dice que los brujos trazan en el suelo una estrella de David de 6 picos con cal y velas, símbolo que para ellos representa la purificación. A su alrededor se colocan antorchas, hierbas y pociones. Los asistentes forman un círculo y, uno por uno, pasan al centro para recibir la limpia. Allí, el brujo mayor invoca al Señor del Encanto, una entidad local que habita en las profundidades de la laguna y que, según la tradición, guarda los secretos del bien y del mal. El ritual comienza con una oración, luego con una rameada de hierbas como albahaca o ruda que golpean suavemente el cuerpo del creyente. Después, el brujo bebe un líquido oscuro y lo escupe en forma de rocío sobre la persona, mientras murmura invocaciones a media voz. El momento más inquietante llega cuando se sacrifica a una gallina negra, cuyo cuerpo sangrante representa los males que deben ser expulsados. El brujo levanta el animal sobre el fuego, lo ofrece al encanto y lo entierra en secreto, asegurando que con ello se lleva la enfermedad, la mala suerte o la maldición del consultante. Pero no todos los rituales son tan blancos. En las sombras de Catemaco también se cuentan historias de pactos más siniestros. Algunos brujos ofrecen invocaciones a la Santa Muerte o incluso a Satanás, prometiendo poder, amor o venganza a cambio de sacrificios. Se habla de rituales clandestinos en cuevas, donde la sangre de animales, y en épocas pasadas incluso de humanos, se mezclaba con rezos invertidos y símbolos tallados en piedra.
La frontera entre el mito y la realidad se difumina, pero lo cierto es que la reputación de Catemaco ha sobrevivido porque siempre hay alguien dispuesto a jurar que lo vio, que lo vivió, que fue testigo de lo inexplicable. El verdadero terror no está solo en los rituales, sino en la atmósfera del lugar. Imagina caminar por la laguna de Catemaco, una noche sin luna. El agua se agita con olas suaves, como si algo bajo la superficie respirara. Los templos improvisados iluminan la orilla con veladoras rojas y negras. A lo lejos, escuchas tambores que resuenan con un ritmo hipnótico, y entre la multitud, una figura encapuchada te observa fijamente, murmurando palabras en un idioma que no entiendes. El frío te recorre la espalda, aunque el calor tropical aún aprieta. Esa sensación de estar bajo la mirada de fuerzas invisibles es lo que convierte a Catemaco en un sitio único.